Tengo aquí las obras completas de Edgar Varèse por Ricardo Chailly. Dos discos. Esto era lo que quería subrayar con esta extraña tensión dramática. Solo dos discos. Esto no quiere decir que no diese palo al agua, sino que, al igual que ocurrió con muchas obras tempranas de Mizoguchi, pues se ha perdido mucho. Lamentablemente se ha perdido mucho. Lo que nos queda cabe en dos discos que contienen este programa. Intento que haya pocos reflejos. Se acompaña esta edición de Decca con un libreto bastante grueso, con fotografías de Chailly, una fotografía de Varèse por Den, y una nota del productor. En fin, ¿por dónde empieza? Un facsímil de Desiertos, manuscrito. Manuscrito, pero no de la mano de Varèse, sino de Cho Wen-chung. Todo eso se detalla, toda esta historia de la recuperación de los textos en edición filológica, en fin, se detalla en las notas, que empiezan, como no podía ser de otra manera. No nos esperábamos lo contrario, aludiendo a su influencia en otros músicos, desde los más vanguardistas compositores clásicos al icono pop Frank Zappa. Bien, Frank Zappa es su gran propagandista, su gran apóstol, Yves Bigot, en su entrevista recogida en el libro Más célebres que Cristo, no deja de recordarle un lema de Varèse, aunque el lema de Frank Zappa finalmente, el lema que propone es "el rey está desnudo". No sé si el rey o el emperador, un segundo, a ver si... Aquí está, el subversivo, ¿no? Sí, Frank Zappa, el subversivo. El rey está desnudo. Bueno, le pregunta, desde su primer álbum declaró, citando a Edgar Varèse, "El compositor moderno rehúsa morir". Y dice, claro, y él aprovecha para tirar del concepto de compositor, que Frank Zappa es un compositor. Pero esto está bastante claro. Recordaba que profundizaría en lo importante que es no morir, pero nada, profundiza en ser un compositor. Vale, ya está. Pues sí, su influencia en Frank Zappa. Pero no quiero quedarme ahí, no quiero quedarme en la semblanza que da Frank Zappa como admirador. Y se esforzó por encontrar su número, llamarlo por teléfono. No quiero... él quería llamarlo por teléfono sabiendo que estaba en Estados Unidos y agradecerle su música. Eso es bien sabido, no quiero quedarme en esa semblanza, así que busqué exhaustivamente algo interesante en la comunicación de Varèse con Debussy. Lamentablemente las cartas que tenemos, la correspondencia que hay entre ambos es, en su mayoría, notas de cortesía, anunciando visitas, en las que sí hablarían de cosas interesantes, pero de manera oral. No tenemos por escrito de puño de Debussy nada útil. Así que he recurrido a otro testimonio poco conocido, mucho menos conocido desde luego que el de Zappa, que es el de Alejo Carpentier. Y es un artículo bastante raro, está recogido en este libro, La novela latinoamericana en vísperas de un nuevo siglo y otros ensayos. Este es el título de uno de los ensayos. Entre esos otros ensayos tenemos Varèse en vida,
que es un artículo aparecido en París en el Nouveau Commerce en 1980, que no vamos a leer en su prosa original, porque Carpentier lo escribió originalmente en francés, y lo que tenemos aquí es la traducción de Varese Vivant de Martí Soler. No es la prosa de Carpentier, pero es un documento de gran interés. En 1929, Varese soñaba con un circo inspirado en el de Barnum y Bailey, una amplia carpa abigarrada con su arboladura y encordado, que tuviera un tren especial con su ristra de vagones, un circo cuyos artistas, payasos, cantantes, coristas y fenómenos se lanzaran a representar coast to coast, del Atlántico al Pacífico, a lo ancho de los Estados Unidos, un amplio misterio en un acto único, inmenso, intitulado The One All Alone. Para ello necesitaba pistas, espacios, lugares de acción. Varese concebía su enorme ópera tal como un empresario de circo puede concebir un espectáculo simultáneo de varias pistas. Allá, los personajes del prólogo, más lejos, los personajes del primer cuadro, en las tres pistas y por todo el escenario, los del desenlace. Georges Ribemont de Sagne, Robert Denot y yo, por esto es un testimonio de primerísima importancia, trabajamos en el libreto de esta ópera monstruo, para la cual Varese iba a reemplazar el templo de Bayreuth por un tren de tantos más cuantos vagones que atravesara el país entero en todas direcciones. Cada semana le entregábamos a Varese las escenas tal como las íbamos terminando, y cada semana recomenzaba la tarea. No es eso exactamente. El texto más conciso. La estrella que aparece en el cielo es una nova. Para la escena final necesito enanos, un jorobado. Trabajábamos y seguíamos trabajando. Los animales emigran de noche. Nunca gemíamos tanto, nunca clamamos tanto. Todo esto viene en cursiva. Trabajábamos. La noche de la ópera se llenaba de presagios, nuevamente en cursiva. Oh, anunciador de catástrofes, el pan solitario, la muerte de los niños, nunca lloramos tanto. Finalmente, continúan sus palabras, la palabra se volvía aullido. Escribíamos el texto como una partitura musical sobre varios renglones, sobre varios pentagramas. Varese trabajaba en el prólogo. Acción: una plaza pública, en alguna parte de una ciudad parecida a Nueva York, sin duda. No se hace de día. Todo surge de ese no hacerse de día. La ópera empieza en la oscuridad. Quienes se dirigen a su trabajo detienen la marcha. En escena quedan esperando una orden, una información, cualquiera. Lo que debe decirse debe surgir del público mismo. Pronto los actores se juntan, se hacinan, ven hacia el público. Crece el terror. Los barrotes de las cárceles, decía Varese, se ablandan. Paso de forzados perseguidos a tiros de revólver. Finalmente, un anunciador se yergue ante la multitud. Dice ser capaz de interpretar los prodigios. Quizá, allá arriba, en lo alto de una torre, el que está solo, the one, all alone, podrá explicar lo que sucede. Pero, insensible a los clamores de abajo, está embebido en la contemplación de una nueva estrella. No hay respuesta. Cuando mucho, señales telegráficas transmitidas por la orquesta. Aquí, la orquesta asume la función de mediadora entre el público y los sucesos de la escena. Incapaz de responder a las preguntas, el anunciador es lapidado. Varios negros atraviesan la escena con el uniforme de los forzados. Martillos eléctricos, Varese sentía una inclinación particular hacia ellos, se mezclan con los remolinos de la orquesta y de los coros. De golpe, un gran silencio. Una imploración como una plegaria y se anuncia el amanecer. El mundo no será destruido esta noche, demasiado larga. El astrónomo, desde lo alto de la torre, sigue contemplando el cielo. En alguna parte los amantes siguen amándose. Hay gente que juega al ajedrez con piezas gigantescas. En la escena, es decir, en las pistas,
el sol se levanta. Se trata ya del universo de Désert. Por lo demás, para que quede claro, para quien me pueda reprochar una imprecisión o ambigüedad en la pronunciación, Désert. Por lo demás, es curioso señalar que la idea generadora de ese misterio se encuentra en una tradición de los indios Pueblo de Nuevo México, que había llamado la atención de Louise Vares, esposa del compositor, en ocasión de la lectura de una obra consagrada al folclore de ciertas regiones de América del Norte. Según los indios Pueblo, el día en que el sol deje de tener adoradores, cesará de mostrarse a los hombres y el mundo se hundirá en las tinieblas más profundas. Tal creencia había despertado ya la curiosidad de Carl Gustav Jung, que habla de ella en sus Memorias, capítulo 9. En nuestra ópera, el astrónomo era culpable de hacer olvidar a los hombres la presencia del sol, al desviar sus espíritus hacia un astro recientemente aparecido en el cielo y atribuirle un poder superior. Observemos el parentesco de este mito con el de los 4 soles de los antiguos aztecas. Por fin, el amanecer se debería a la imploración de una niña, la niña enferma de fiebres, personaje de un poema que Vares me encargó escribir en español para ponerle música, que, enferma, delirante, clama al sol para que la ayude a expulsar los fantasmas de una noche demasiado larga, poblada de terribles visiones. La partitura de The One All Alone nunca se escribió, ya que el regreso de Vares a los Estados Unidos interrumpió nuestra colaboración, aunque debo a Louise Vares la satisfacción de saber que el compositor, obsesionado como estaba por su tema, puesto que él mismo nos lo sugirió, apreciaba nuestro texto. Vares había nacido en Europa, se había formado en Europa. Pero hacia 1925 nadie en Europa conocía su nombre. En 1926 tuve el privilegio de escuchar en México su Octobre, dirigido por Carlos Chávez, durante un concierto de música contemporánea. Poco tiempo después pude ver las caricaturas publicadas por Vanity Fair con Leopold Stokowski dirigiendo las partituras de Edgar Varèse, pistola en mano. Desconocido en Europa, Varèse era en los Estados Unidos pieza de escándalo. Los hombres de negocios aman mi música, me decía, sin que por ello estuviera seguro de que los hombres de negocios, los businessmen, no prefirieran las agradables músicas de Nanette y Rosemary, contemporáneas suyas, las mismas que Varèse detestaba a más y mejor, motejándolas de músicas de agua de bidet. El mismo calificativo le servía para el jazz, singular opinión en un hombre que tanto apreciaba el trabajo de las maderas y los cueros. Para las canciones de Mireille, de las que decía: ¿han oído ustedes esas inmundicias? Couché dans le foin, acostados en el heno, o la historia del viejo jardinero que bebe y cojea, le vieux jardinier que boit et qui boit. Toda música de simple diversión le era odiosa. En la época en que Robert Desnos y yo pasábamos las noches oyendo el gran Bricktop, Rue Fontaine, o los discos de Sophie Tucker, de Vaughan, de Led, la música popular de origen norteamericano le era indiferente. No apreciaba más los spirituals. De igual manera, más tarde, en ocasión de un viaje de días por España, habían de horrorizarle las corridas de toros. Nada de esto corresponde a mi época, decía. Algo más le gustaba la música cubana, que empezaba a escucharse en París, pero no por su aspecto machacón y volvemos al agua, sino por el juego de percusiones que tanto le interesaba. Con todo, fenómeno no menos curioso, Varèse sentía cierta debilidad por Puccini. Y no por el Puccini que oímos todos los días, casi por todas partes. No le interesaban las melodías de Puccini, pero me explicaba:
Puccini nunca escribió una escena de más. Sus actos son de una duración perfecta. Tiene un sentido prodigioso del teatro y su orquesta funciona admirablemente para lo que él quiere. Puccini sabía que sus óperas serían representadas con frecuencia en los teatros de provincia, tanto en Europa como en América. Ahora bien, observen que su orquesta suena tan bien con 30 como con 60 músicos. Confieso que una noche en el Metropolitan me dejé llevar por la bohème. Ya desde la época de su formación musical, sigue Carpentier, Varese sentía un afecto profundo por Busoni. Bueno, esto sí he sacado de la lectura de la correspondencia con Debussy. Debussy le pide a Varese que le pide datos y un poco de precisión sobre su cita, su encuentro con Busoni, pero parece ser, ¿no? Ese encuentro nunca llegó a producirse. Algo salió mal, algo no encajó, a pesar de que estaba todo más o menos planeado, pues al final no pudieron, pero bueno, en fin, pues ya está, que no lo conoció, pero da igual, no lo conoció, pero evidentemente era Varese el que metió a Debussy ese interés por conocer a Busoni. Un respeto muy grande por Mahler y por Richard Strauss. Con frecuencia repetía, hablando de Busoni, una frase de este: busca tus propias formas. Bueno, Strauss también aparece en la correspondencia ligada a Varese, pero bueno, tampoco tiene mucha importancia. Hablando de Busoni, una frase de este: busca tus propias formas. No te dejes sujetar por las formas conocidas, acabadas. Trabaja con la posibilidad de nuevas formas, personales, en primer lugar. Citar esta frase en un ensayo publicado hace unos 30 años me valió una viva réplica de Ernest Ansermet, quien, mientras que calificaba de paso a Varese de falso maestro, sic, afirmaba que la forma clásica era un elemento de inteligibilidad, un medio de pasar de lo particular a lo universal. Años después podemos ya medir lo que la invención de las formas precisamente ha aportado a la música contemporánea. Más que nunca tiene validez la opinión de Busoni. No me vean como un compositor, decía Varese. Soy un artesano que especula con las frecuencias. Cierto es que Varese no componía a la manera de un compositor que sigue la práctica de su oficio. Concebía la audición de sus obras, por parte del público, como una especie de prueba, como un test de resistencia, de algo que era a todas luces necesario experimentar, tal como hacer el amor. Claro, no olvidemos que estamos leyendo una traducción, esto de hacer el amor. Bueno, esto no era fácil. Allá, en el escenario, sobre el estrado, los músicos hacían que sus instrumentos emitieran sonidos, tocaran una música extraña a toda noción musical convencional. Nada de temas, aunque en Octobre todavía hay elementos que podrían considerarse como material temático. Intensidades variables, masas de acordes, el acorde es por definición algo muy distinto, desprovistas de todo sentido armónico. Edificaciones de notas establecidas según las posibilidades estructurales de los instrumentos reunidos y no sujetas a esquema de composición alguno de tipo clásico. Música que por primera vez, esto de decir que algo ocurre por primera vez, pero bueno, que por primera vez planteaba la cuestión del acontecimiento sonoro, percibido, oído, experimentado en el momento mismo de su puesta en marcha, es decir, sin antes ni después, aunque siempre posea un antes y un después. Bueno, claro. Presente entre dos hechos sonoros tan importantes antes como después. Casi todas las obras escritas por Varese en los Estados Unidos se tocaron en París entre las dos guerras, de 1928 a 1931. Eran audiciones más bien agitadas, no siempre de todos modos, ante un público que temía cometer por segunda ocasión
el mismo error que cometiera con Le Sacre. Pero bueno, ese es el cuento de Pedro y el Lobo. Yo creo que, ya lo he dicho al tratar de Antonio Saura, en la presentación de Joaquín Sabina, pues aproveché para meterme con Antonio Saura. Yo creo que los críticos y el público tienen el derecho de equivocarse todas las veces que quieran. Y bueno, claro, también, no lo dije, pero también el deber de no pedir que se tome su palabra como revelación o sagrada escritura. Bueno, pues el público estaba asustado. No quería parecer un cateto, no quería parecer un garrulo, así que aplaudió. Esto dice muy poco del público. Es decir, haber abucheado la Sacre du Printemps de Stravinsky es tan vulgar y zafio como aplaudir a Barrés simplemente para no parecer zafio. Los aplausos que saludaron la audición de hiperprismas de octandro o de integrales, no, ¿por qué no traducirlo si esto es una traducción? No implicaban una verdadera comprensión de los textos. Evidente. Se aplaudió en los conciertos Gallard, Sala Gaveau, con Poulet, Américas, con Slonimsky, Arcana, en la sala Pleyel, por lo que la música de Barrés tenía aparentemente de disonante. En aquellos tiempos se hablaba mucho de disonancias, de politonalidad, de heterotonalidad. A tal título había que aceptar, pues, las disonancias de Stravinsky, lo mismo que las de Milhaud y Honegger, y por supuesto que aturdían aún más los oídos, también, las disonancias de Barrés. Pero a este poco le importaba hacer escuchar cúmulos de notas tan disonantes. Para él, la noción de disonancias y consonancias ni existía. No le gustaba Puccini. Para él la música era otra cosa. Y fue esta otra cosa lo que quienes escucharon a Barrés en París de 1928 a 1931 no entendieron. La crítica le fue favorable, se hablaba de su oficio seguro, de su ciencia de la orquestación, de su formidable técnica. A partir de su punto de vista de director de orquesta, Slonimsky llegó incluso a presentar a Barrés en un programa de uno de sus conciertos como un Einstein francoamericano. El sentido profundo de esta música escapaba a la mayor parte de los oyentes. Cuando se tocó por primera vez Américas, me explicaba Barrés, una anciana se hizo pipí en la sala y otra vez una señora perdió sus zapatos. Sin duda algo experimentaron la anciana y la señora que perdió sus zapatos, apunta Carpentier. Pero el sentido de la música de Barrés, su significado, van más allá, lejos de toda reacción de orden físico. Bueno, está sobreentendiendo que la anciana que perdió el control de sus esfínteres no entendió. Creo que es perfectamente posible perder el control de los esfínteres y entender la música, aunque bueno, quizá no ande descaminado. Quizá se trate, sigue Carpentier, quizás se trate de música que se necesite sufrir, pero que en el momento no entraba dentro de las posibilidades de ser experimentada. De música que, trastornadas, zarandeadas nuestras costumbres, conmueva la inteligencia más profunda, alistándonos junto a una música absolutamente distinta a todas aquellas que escuchábamos entonces con la etiqueta de modernas. Barrés no quería a los directores de orquesta, los detestaba, los llamaba esa gente que mueve el culo. Sin embargo, demostraba cierta admiración por Kleiber, porque había dirigido las primeras audiciones de Wozzeck. Hablaba con respeto de Scherchen, pero sentía horror por Toscanini, Bruno Walter y Furtwängler. Me falta la diéresis. Toleraba a Klemperer, más abierto a la música contemporánea, pero, y este es uno de los aspectos contradictorios de Barrés, se entendía a la perfección con Stokowski, quien poco tiempo antes había dirigido Américas. Por lo demás, no creo que Stokowski haya comprendido la obra que dirigió.
Esto es muy osado por parte de Carpentier. Stokowski, yo creo que sí lo entendió. Américas no es una partitura que se deba o que se pueda dirigir sin liberarse de determinadas nociones de la interpretación que caracterizan con mucho a nuestro director de orquesta, muy marcado por el lado virtuoso de su oficio. Temo, dice. Temo que Stokowski dirigió Américas de la misma manera que habría dirigido una sinfonía de Mahler. O sea, vamos a ver, que según Carpentier, sin haber visto la interpretación de Stokowski movía demasiado el culo. No creo. Viviendo Varese en la Rue de Bourgogne, en París, tuve la ocasión de encontrarme con Stokowski en una de las reuniones que daban los sábados el compositor y su esposa, un poco a la americana, con mucho whisky y una muchedumbre bastante Greenwich Village. La gran crisis de los años 30 no había empujado aún a la Lost Generation hacia Nueva York, en la que se mezclaban personalidades tan diversas como Arthur Honegger, el jovencísimo André Jolivet, Arthur Lugier, cantantes latinoamericanas y la princesa de Polignac. Stokowski me describió la sala de conciertos ideal que imaginaba construir en los Estados Unidos. Se trataba de una sala en forma de blasón, que se abría hacia el fondo a partir de un muy grande escenario de modo que se obtuviera una maravillosa acústica. La disposición de las butacas había de permitir el aislamiento total del espectador. Orejeras de fieltro separarían a un espectador de otro. Entre la sala y el escenario, un seto de crisantemos, de hortensias, de rosas, lo más bello del mundo, anunció Stokowski, disimularía el trabajo de los músicos. Y lanzó una serie de dibujos que mostré a Varese. No estoy de acuerdo, me dijo este. La labor de la orquesta es un espectáculo extremadamente interesante a los ojos. Espectáculo que refuerza la impresión recibida por la propia audición. 50 personas, 100 personas en la orquesta están dedicadas a una tarea soberbia. Sé que llegará el momento en que no haya más que orquestas electrónicas, para las que solo se necesitará un botón. Mientras tanto, nos la sabemos con hombres. No estamos libres todavía de la orquesta clásica, romántica. Todavía no existe la orquesta del futuro. Tenemos que utilizar medios arcaicos, a falta de otros más perfeccionados, cuyas funciones no están bien definidas aún. Necesitamos productores de sonidos con intensidades variables y cuya afinación se fija tantas veces como sea necesario. Pero el espectáculo de la orquesta es indispensable mientras sigamos trabajando con los instrumentos de hoy. La concepción de Stokowski es falsa, es una barbaridad. Aunque no le gustara su música, Varese era generoso con los compositores de la época. Para ellos siempre tenía una palabra amable. Es agradable, decía. Era una palabra carente de ironía, dicha con una sonrisa, pero al fin y al cabo condenatoria. Para hacer música agradable, ahí estaba Puccini, verdadera música agradable, tratándose de esa pequeña obra maestra Giannis Chicchi. Varese detestaba el género agradable. Milhaud, cuando era agradable, el género agradable, Honegger, incluso prefería el agua de bidet. En el París de 1930, en la época del regreso de Varese a Nueva York, nos habíamos hartado de concerti grossi neoclásicos, uno tras otro, música de la que ya no quedaba nada. Concerto grosso de un músico griego el domingo, concerto grosso en la Sala Pleyel el martes, concerto grosso de Markievicz en la sala del conservatorio, concerto grosso de Conrad Beck, del búlgaro Pipkov, de Petridis, más tarde de Ernst Bloch. Y esto no era todo. A continuación de Pulcinella escuchamos scarlattianas, cimarossianas, puestas al día, encantadoras partituras del 18, ejecutadas no como fueron escritas, sino con adornos de hipos de fagotes y síncopas provenientes del jazz.
manierismo que añade barroco al barroco. Esta moda del neoclasicismo dio origen al fracaso de Varèse. Se tocaba